tiene la salida lateral, consta de 3 partes. Vamos a insertar esto de esta forma. Tiene 2 posiciones, se puede poner de esta forma o también se puede poner de esta forma. La única diferencia es la salida que va a tener el cable. Si nosotros tomamos esa posición, en el momento de introducir esto al faceplate, la salida del cable estaría siendo por la parte inferior. Si nosotros invertimos, tomamos esta forma, el cable va a salir por la posición superior. Podemos tomar cualquier posición. Vamos a darlo como está, para de ahí lo puedan pasar sin ningún problema. Presionamos para que el seguro presione la chaqueta del cable. Vamos a tomar la norma de colores B, que está en la parte inferior. De la misma manera, parte inferior, vamos a distribuir. Lo vamos a hacer de esta manera. Es una especie de L y giramos. Voy a tratar de destrenzar la menor parte posible del cable. De esta forma. Por este lado tenemos el verde. Lo hacemos de esta misma manera. Ahora, la tercera parte del jack, la parte que tiene la sujeción más larga, la vamos a poner al lado del color azul y verde, de esta manera. Aproximamos, tomamos la herramienta, introducimos la parte delantera primero y bajamos. Ahora procedemos a cerrar y automáticamente los cables se entonces, como mencioné anteriormente, la posición que tomes solo va a diferenciar la salida del cable nada más.